Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. El condado de South Yorkshire no es ajeno a los secretos. Bajo sus campos de Dearne Valley yacen viejas minas de carbón y túneles que el tiempo ha intentado sellar. Pero lo que ocurrió hace apenas unas semanas no vino desde abajo, sino desde un cielo que esa noche parecía un manto de terciopelo negro, tan limpio que resultaba insultante. Nuestro protagonista, a quien llamaremos el Observador para protegerlo de los rastreadores de datos que filtran estas historias, no es un creyente de lo paranormal, es un hombre de lógica. Por eso, cuando hace 15 días vio aquella primera luz azul púrpura rebotar en el horizonte como si la gravedad fuera una simple sugerencia, su primera reacción no fue el miedo, fue la duda técnica. Esa luz no volaba, vibraba, no seguía una trayectoria parabólica, sino que se desplazaba con una inercia imposible, deteniéndose en seco para luego saltar de un punto a otro del firmamento, como una advertencia silenciosa, como si algo estuviera calibrando la realidad antes de manifestarse por completo. Llegamos a la noche definitiva, 8:15 p.m., Una temperatura inusualmente cálida invitaba a quedarse fuera, a observar. El observador, ya prevenido por el avistamiento anterior, tenía en su mano su smartphone con la aplicación de rastreo de vuelos abierta en tiempo real. En la pantalla, la zona de Dearne Valley era un desierto digital. El radar civil no mostraba nada en 50 millas a la redonda, ni un solo transpondedor activo. Sin embargo, al levantar la vista, la retina del observador registró lo que la tecnología se negaba a reconocer. 1, 2, 5, hasta 10 objetos. Parecían estrellas, pero con una voluntad geométrica aterradora. Cruzaban el cielo en una formación silenciosa, sin el estruendo característico de los motores Rolls-Royce de los aviones de la RAF que suelen patrullar la zona. No había luces de navegación verdes o rojas, solo ese brillo blanco azulado, constante, frío. El observador intentó grabar, y aquí es donde el protocolo de encubrimiento visual entra en juego. A pesar de ser un teléfono de última generación, la cámara se negaba a enfocar. La pantalla mostraba solo ruido visual, una neblina de píxeles que parecía luchar contra la luz de los objetos. Era como si el espacio-tiempo alrededor de esas naves estuviera distorsionado, impidiendo que los sensores CMOS registraran la verdad. Cuando el último de los 10 objetos se desvaneció, no hacia el horizonte, sino hacia adentro del cielo, el observador regresó a su casa. Al cruzar el umbral, notó algo que le heló la sangre. Los relojes digitales de la cocina, el microondas y su propio reloj de pulsera marcaban un desfase de casi 2 horas. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo perdido? El aire en Dearne Valley se volvió denso, con un olor a ozono y metal quemado. El observador comenzó a notar pequeñas cicatrices en forma de triángulo tras su oreja izquierda, marcas que no estaban allí esa tarde. No estamos hablando de una simple observación de luces, estamos ante el protocolo 7B de intervención biológica. Cuando estos objetos aparecen en formación de 10, no están explorando, están recolectando. La aplicación de vuelo no mostraba nada, porque esas naves operan en una frecuencia de fase distinta a la nuestra. Ellos no vuelan, ellos se proyectan en nuestra tridimensionalidad.
¿Es Deern Valley un corredor estratégico para tecnología no humana? ¿O es que los antiguos depósitos militares subterráneos de Yorkshire están probando aeronaves de propulsión de vacío? Hay quienes dicen que estas luces son invitaciones, que una vez que tus ojos se cruzan con ese brillo azul púrpura, algo en tu código genético se activa. El observador ya no duerme igual. Ahora, cada vez que mira una estrella, siente que la estrella también lo está mirando a él, reconociéndolo como una propiedad recuperada. Recuerden, la verdad no se encuentra en los radares de la aviación civil, ni en los comunicados del Ministerio de Defensa. La verdad está ahí afuera, moviéndose en silencio mientras tú crees que solo estás mirando el cielo. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Lo que estás por escuchar no es un cuento de advertencia, sino la reconstrucción de un patrón. Un archivo de hechos que la lógica intenta enterrar, pero que la piel recuerda. Se basa en el testimonio de Camila N., recuperado de grabaciones personales, y el informe policial número 442-B. Presta atención, porque el horror a veces es la única forma que tiene la verdad para hacerse notar. Tú conoces esa sensación, la necesidad de algo nuevo, algo con historia. Caminas por esa galería cerca de tu oficina. El aire huele a papel viejo y cera de muebles. Entras en el baúl de la polilla. Allí, entre el polvo suspendido en los rayos del sol, lo ves, un vestido verde esmeralda, seda pesada, fría, un corte de los años 70 que parece diseñado para tu cuerpo antes de que tú siquiera nacieras. Lo tocas, está helado. Notas el remiendo sobre el corazón, una costura perfecta, casi invisible, sobre una mancha marrón descolorida. Una nimiedad. La anciana del mostrador te mira. Sus ojos son dos pozos de sombra tras los cristales de sus gafas. Te dice que el vestido carga peso. Te advierte que no uses agua caliente. Te dice que no seas estúpida si recibes una advertencia. Tú te ríes por dentro. Es solo ropa, es solo una oferta. Te lo llevas a casa. La primera cita con Rafael es perfecta. Él es el hombre que la sociedad te pidió que encontraras. Educado, exitoso, protector. Pero en la cena ocurre algo insignificante. Un camarero derrama una gota de vino. Ves cómo la mandíbula de Rafael se tensa. Escuchas su voz, antes cálida, volverse una cuchilla metálica. Eres ciego o simplemente incompetente. Intentas calmarlo. Pones tu mano en su brazo. Él te corta con una mirada que no habías visto antes. No te metas en esto. En ese microsegundo de agresión, sientes un calor húmedo en el pecho. No es el vino, es una humedad que nace de la seda. Miras hacia abajo. El remiendo se está tiñendo de un rojo vivo, brillante, arterial. El olor a hierro invade tus pulmones. Corres al baño. Te desvistes frenéticamente. Tu piel está intacta, blanca, pero el vestido está sangrando. Limpias la mancha. Racionalizas. Te dices que fue una alucinación, un reflejo de las luces rojas del restaurante. Regresas a la mesa. Rafael sonríe. La mancha vuelve a ser marrón y seca. Pasan los meses. La relación se vuelve una jaula de terciopelo. Los celos son protección. El control es amor.
Te vas haciendo pequeña para no molestar al gigante que duerme en su pecho. Llega el aniversario. Te pones el vestido verde. Rafael llega tarde, con los ojos inyectados en una furia que no tiene nombre. No estás lista. No le tienes respeto. Él no te toca. No todavía. Pero lanza un puñetazo al espejo que está a centímetros de tu cabeza. El estallido del cristal es el sonido de tu realidad rompiéndose. Y entonces el vestido revienta. Ya no es una mancha, es una hemorragia. La seda esmeralda se vuelve negra por la saturación de sangre caliente y espesa que corre por tu vientre, que empapa tus muslos, que gotea rítmicamente sobre la madera del suelo. Ploc, ploc, ploc. El olor a muerte es tan denso que casi puedes masticarlo. Rafael no ve la sangre, solo ve su propio ego herido. Te grita que limpies tu desastre y se va. Te quedas de rodillas, bañada en una sangre que no es tuya, rodeada de 1000 pedazos de tu propio reflejo. Regresas a la tienda. La anciana no se sorprende. Te cuenta la historia de Elena, 1984. Un marido ejemplar ante los vecinos, un verdugo tras la puerta cerrada. Un cuchillo de cocina hundido exactamente donde está el remiendo. Un sistema judicial que llamó al asesinato crimen pasional. Este vestido no está maldito, Camila. Es un pacto. Llora sangre fresca cada vez que siente las primeras señales del monstruo. Presta atención a la sangre. El vestido no cambió el mundo, te cambió a ti. Esa tarde, cuando Rafael llora a tus pies suplicando perdón, ya no escuchas sus promesas. Miras a través de la puerta de seguridad y ves la sombra del cuchillo de 1984 en sus ojos. Dices no. Ves cómo su máscara se funde. Ves al depredador sacudiendo los varitos, prometiendo destruirte. Llamas a la policía, pones la denuncia, cambias las llaves. El vestido ahora cuelga en tu armario. La seda está seca, pero la mancha marrón permanece como un centinela silencioso. Es tu alarma, tu recordatorio de que el horror no siempre viene de lo desconocido, sino de lo que permitimos que se siente a nuestra mesa. El monstruo no usa garras, usa disculpas. ¿Alguna vez has sentido ese calor súbito en el pecho cuando alguien te levanta la voz? ¿Ese olor metálico que aparece de la nada en medio de una discusión? Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. La siguiente es una reconstrucción basada en los diarios de campo de un antropólogo que prefirió el anonimato y registros de audio recuperados en la provincia de Kanchanaburi. No buscamos explicar lo que la lógica rechaza, sino exponer los fragmentos de una realidad que, para algunos, nunca dejó de ser presente. Lo que escucharán no es un cuento, sino la secuencia de anomalías que transformaron una investigación académica en un silencio absoluto. Todo comenzó con una rutina que desafiaba cualquier sospecha. El Dr. Arnón llegó a la zona rural de Tailandia no para buscar espectros, sino para documentar la arquitectura de los templos antiguos. Era un hombre racional, formado en la academia, cuya única vulnerabilidad era un cansancio crónico y una desconexión emocional tras la pérdida de su padre, con quien dejó asuntos sin resolver. Se instaló en una pequeña cabaña cerca del linde del bosque, donde las palmeras parecen rasgar el cielo nocturno. La primera anomalía fue sutil, casi imperceptible. No fue un grito, sino un silbido, un sonido agudo,
similar al de un viento que atraviesa un orificio demasiado estrecho, que se repetía cada noche a las 3 a.m. Arnón lo atribuyó a la oscilación de las cañas de bambú o alguna especie de ave nocturna no catalogada. Sin embargo, el aire en la cabaña comenzó a cambiar. No era frío, era una pesadez, una sensación de ser observado desde una altura imposible. Los testimonios de los aldeanos, recogidos en cintas magnetofónicas con estática persistente, hablaban de sombras que superaban la altura de los monzones. «Es el hambre que no termina», decía una voz anciana en los registros. Arnón anotó en su diario: «La sugestión local es fascinante. Describen figuras esqueléticas con bocas del tamaño de un ojo de aguja, un castigo kármico por la codicia o la falta de respeto filial». Pero su racionalidad empezó a agrietarse cuando encontró las marcas. A la mañana siguiente de una noche especialmente inquieta, Arnón descubrió que las campanas de bronce del templo cercano tenían manchas de un fluido oscuro y viscoso en su parte superior, a más de 5 metros de altura. No había escaleras ni huellas de animales trepadores, solo ese olor a tierra seca y algo antiguo, algo que recordaba a la carencia absoluta. El doctor Arnón empezó a aislarse, obsesionado por encontrar una explicación mecánica para lo que sus ojos se negaban a procesar. ¿Ha sentido alguna vez que el espacio sobre su cabeza no está vacío, sino habitado por una presencia que espera un reconocimiento que usted no puede dar? La escalada fue física. Los registros de audio del doctor Arnón en su última semana son breves, interrumpidos por largos periodos de una respiración agitada. El 12 de octubre, grabó lo siguiente: «He dejado de dormir. El silbido ya no viene del bosque, está en el porche. Siento el peso de algo inmenso inclinándose sobre el tejado. El bambú cruje, pero no hay viento». El punto de no retorno ocurrió cuando Arnón, en un estado de privación del sueño, decidió realizar una pequeña ofrenda de arroz y agua en el altar de la entrada, un gesto que antes despreciaba como superstición. No lo hizo por fe, sino por una desesperación instintiva. Al amanecer, el recipiente no estaba vacío, sino destruido. El grano de arroz estaba esparcido, pero cada grano individual parecía haber intentado succionar, dejando solo una cáscara hueca y cenicienta. Los documentos recuperados mencionan un último encuentro. Arnón no vio un monstruo de película, vio una distorsión en la luz de la luna. Una extremidad, tan delgada como una rama seca, pero de piel tensa y violácea, descendió lentamente desde la oscuridad de las copas de los árboles hacia su ventana. No hubo ataque, solo una súplica vibrante, un sonido gutural que el doctor reconoció, no como una amenaza, sino como el lamento de alguien que ha olvidado cómo pedir perdón. El doctor Arnón desapareció de la vida pública poco después. No dejó una explicación, solo una nota en su escritorio. El karma no es un castigo, es una anatomía. Ahora entiendo por qué la boca es pequeña. El deseo es tan grande que nada en este mundo físico cabe en él. El fenómeno cesó en la aldea, pero los que habitan la cabaña ahora dicen que en las noches sin luna todavía se escucha a alguien intentando tragar el silencio. La reconstrucción de estos hechos nos deja con una certeza incómoda. Lo que llamamos leyenda podría ser simplemente el registro de una consecuencia que aún no comprendemos. El Fipret no busca asustar, busca que recordemos lo que le debemos a los que estuvieron antes que nosotros. Cuando camine por un lugar solitario y sienta un cambio repentino en la presión del aire sobre sus hombros, no mire hacia arriba inmediatamente. Dígame, ¿cree usted que el hambre del espíritu puede manifestarse en la carne? ¿O es solo el eco de nuestra propia culpa? Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Ibagué no es una ciudad de ruidos estridentes, es una ciudad de ecos. Para Javier,
Un vigilante de 54 años con la piel curtida por el frío de la madrugada tolimense, la rutina era su único ancla. Trabajaba en una bodega de suministros textiles cerca del barrio La Pola, justo donde las calles empiezan a empinarse hacia el cañón del Conveima. Su vida era simple: un termo con tinto cargado, el radio de transistores sintonizando música vieja y el olor a humedad que sube del río cuando va a llover. Javier era un hombre racional, de esos que confunden un fantasma con una rama rozando el zinc. Pero esa noche el aire pesaba distinto. El frío no era ambiental, era un frío que nacía dentro de los huesos. Ocurrió a las 2:14 de la mañana. El radio, que emitía un bambuco suave, se hundió en una estática violenta, un chirrido metálico que le taladró los oídos. Javier ajustó el dial, pero el sonido persistía, transformándose en un pulso rítmico, casi como una respiración pesada filtrada por una tubería. Salió al patio de maniobras. El cielo sobre Ibagué estaba despejado, pero las estrellas parecían apagadas. Fue entonces cuando lo vio. Una mancha de oscuridad absoluta, un vacío de luz que flotaba sobre el tanque de agua en total silencio. No había zumbido de motores ni luces de navegación, solo una ausencia de todo que desafiaba la física. Los días siguientes fueron una reconstrucción de fragmentos que no encajaban. Javier empezó a encontrar marcas en el suelo de concreto, patrones circulares de un color cenizo que no se quitaban con nada. Sus compañeros de turno decían que lo veían ido, como si estuviera escuchando una conversación en otra habitación. Perdió la noción del tiempo. Entraba a la bodega a las 6 de la tarde y en un abrir y cerrar de ojos ya eran las 3 de la mañana, sin que recordara haber hecho sus rondas. El aislamiento se volvió su sombra. En el barrio, los perros aullaban hacia la montaña con una urgencia que erizaba la piel. Javier ya no sentía el sabor del tinto, solo sentía un gusto metálico constante en la raíz de la lengua, como si estuviera masticando monedas viejas. La noche del 12 de marzo, Javier llevó una grabadora de periodista, de esas de cassette, para registrar los ruidos que nadie más creía. A la medianoche, la temperatura bajó de golpe. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostener la linterna. La luz de la linterna golpeó algo en el centro del patio, una figura alta, desproporcionada, cuya piel parecía hecha de la misma estática del radio. No había rostro, solo una vibración que distorsionaba el aire a su alrededor. Javier intentó gritar, pero su voz se extinguió en su garganta seca. El ser no se movió, pero Javier sintió una presión inmensa en el pecho, una revelación que no pasó por sus oídos, sino directamente a su conciencia. La ciudad era un hormiguero bajo una lupa. No era un ángel ni un demonio, dice Javier en el audio recuperado, su voz quebrada y apresurada. Era un observador. Nos están contando como quien cuenta granos de café en una batea. Esa noche, Javier desapareció de las cámaras de seguridad durante 42 minutos. Cuando reapareció, estaba de pie en el mismo lugar, con los ojos fijos en el cielo, las yemas de sus dedos quemadas y una expresión de vacío que ningún médico pudo explicar. Las autoridades locales desestimaron el reporte como un episodio de fatiga laboral, pero los archivos de la empresa muestran que 3 cámaras fueron fundidas por una descarga electromagnética interna ese mismo instante. Javier ya no vive en Ibagué. Se mudó a un pueblo en el llano, donde el cielo es amplio, pero dice que sigue sintiendo que el silencio lo observa. La bodega en La Pola fue demolida y reemplazada por un conjunto residencial, pero los nuevos habitantes a veces reportan que sus radios se encienden solos en la madrugada, emitiendo un pulso que suena a respiración. El evento terminó, pero la sospecha de que algo bajó del Conveima para marcarnos sigue ahí, integrada silenciosamente en el mapa de lo cotidiano. Lo que Javier vio nunca debió conocerse, y ahora que se sabe, el silencio ya no es el mismo. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos
se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Bienvenidos a esta reconstrucción de hechos. Lo que están a punto de leer no es una ficción, sino una secuencia de anomalías registradas en febrero de 2026 que han dejado un vacío de poder y una estela de desconfianza en las instituciones. La rutina en Albuquerque, Nuevo México, es predecible. El aire es seco y el sol castiga con una monotonía geométrica. Allí, en la zona norte, vivía William Neal McCasland. Para sus vecinos, era un general retirado de la Fuerza Aérea. Para el Pentágono, era el hombre que dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, AFRL, en Wright-Patterson, una base que arrastra sombras desde el incidente de Roswell en 1947. A finales de febrero de 2026, la normalidad se quebró. McCasland fue visto por última vez en su residencia. No hubo señales de lucha ni mensajes de despedida. Simplemente, el general se desvaneció. La oficina del sheriff del condado de Bernalillo activó una búsqueda con drones y equipos terrestres, pero el desierto es un experto en guardar secretos. La narrativa institucional fue rápida, una condición médica que requiere medicación. Sin embargo, aquí es donde los cables se cruzan. La familia de McCasland, en un movimiento poco habitual para el entorno militar, aclaró públicamente que no padecía demencia ni Alzheimer. Si el hombre más brillante en tecnología aeroespacial no estaba desorientado por la edad, ¿qué lo llevó a caminar hacia la inmensidad del desierto sin mirar atrás? Para entender la gravedad de esta ausencia, debemos conectar los puntos que la historia oficial prefiere ignorar. En 2016, correos filtrados de Tom DeLonge, To the Stars Academy, identificaron a McCasland como la pieza clave que conectaba al ejército con la verdad sobre los fenómenos aéreos no identificados. McCasland tuvo bajo su mando el lugar donde, según la tradición conspirativa, se resguardan los restos de naves no humanas y se gestó el proyecto Libro Azul. Desapareció a pocos kilómetros de la base de Kirtland, señalada por denunciantes como Laura Eisenhower y David Wilcock como el epicentro de un programa espacial secreto. La versión oficial nos pide creer en una urgencia médica, pero razonemos como investigadores. Un hombre con acceso a los secretos de defensa más sensibles del siglo XXI no desaparece sin activar protocolos silenciosos. ¿Es posible que alguien con su inventario mental de programas clasificados representara un riesgo de exposición involuntaria? Su esposa, Susan McCasland, intenta calmar las aguas, sugiriendo que es improbable un secuestro para extraer secretos anticuados de hace 13 años. Pero en el mundo de la ingeniería inversa y la tecnología exótica, ¿alguna vez caduca la verdad? A día de hoy, el general McCasland sigue siendo un fantasma. Las autoridades han dejado de emitir boletines diarios. El silencio ha vuelto a Albuquerque, pero el patrón es repetitivo y jerárquico. Quienes saben demasiado sobre lo que ocurre en nuestros cielos suelen terminar convirtiéndose en parte del misterio que intentaron organizar. No buscamos convencerte de que fue abducido o silenciado por una facción del complejo militar. Simplemente exponemos que el hombre que servía de puente entre el secreto y la divulgación ya no está para cruzarlo. La negativa familiar sobre enfermedades degenerativas contradice la premisa de desorientación. El historial del general en Wright-Patterson lo vincula directamente con la custodia de materiales anómalos. La desaparición ocurre en un momento de presión política máxima para la desclasificación total de los UAP.
¿Crees que es simple coincidencia que el principal asesor técnico de la mayor iniciativa de divulgación civil desaparezca justo cuando el Congreso exige respuestas? Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.